Muy buenas, compañero. Ahora voy con el episodio de podcast de hoy, pero antes de eso te quiero dar dos avisos. Y antes del podcast y de los avisos, te quiero rescatar una frase de lo que dijo el compañero del episodio de hoy. Y dijo lo siguiente: yo estaría en ese momento revisando mi celular cada 5 minutos para ver si esa chica, por la cual tengo monitis, me ha respondido o no, porque eso lo viví literalmente. Yo era ahí esperando esa bombita azul del WhatsApp para que fuera ella, esperándola ansiosamente. Y eso te saca de foco en otros aspectos de tu vida, en tu trabajo, en tu salud física. Eso te deteriora. Y literalmente todo esto, todo este proceso que he podido vivir, te refresca y te vuelve una persona cuya vida merece la pena ser vivida. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, dicho esto, y ahora te pondré en contexto, te quiero dar estos dos avisos. El primero es que mañana voy a hacer un directo en Telegram haciendo un análisis red pill del caso Shakira Piqué. Como no, tengo que hacerlo. Me habéis preguntado algunos de vosotros, así que mañana en Telegram, mañana domingo 22 en Telegram a las 4 de la tarde hora España, ¿vale? Hora Madrid. Estaremos en directo en Telegram hablando de este caso y resolviendo las dudas que tenga al respecto de este caso. También dejaré un espacio para aquellos que tengan dudas sobre el programa DTE y este es el segundo aviso. El segundo aviso es que mañana domingo 22 de enero a las 11:59 de la noche hora Madrid se cierran las inscripciones para el programa DTE. Así que si quieres saber más información del programa o quieres formar parte de él y entrenar conmigo estas 2 semanas el método DTE, abajo te dejo un enlace con toda la información para que puedas apuntarte, ¿vale? Haz clic ahí abajo y infórmate. Así que mañana domingo a las 4 de la tarde hora Madrid nos vemos en el directo hablando de lo de Shakira Piqué haciendo un análisis red pill y por otro lado, mañana en la noche se cierran las plazas para ese programa, ¿vale? Abajo tienes el enlace y estos serán los dos avisos y ahora te pongo en contexto. Eso que he leído es una frase que he rescatado del episodio de podcast que vas a escuchar hoy, donde estoy hablando con uno de los alumnos de la pasada edición del programa de TE precisamente, cuyo caso era bastante particular y por eso he querido invitarlo aquí al podcast porque sabía que contando su experiencia estoy seguro de que puede ayudar a mucha gente, estoy seguro de que puede aportar e inspirar a muchos de vosotros. Este chico pasó de estar sufriendo una monitis por una chica que ni siquiera era tan atractiva, según nos cuenta él, a ahora mismo estar saliendo con 3 chicas recurrentes y haber tenido 7 citas en 8 días. Parece un imposible, pero no lo es, y hoy lo tengo aquí conmigo, porque realmente es un gran cambio de paradigma y una de las cosas que hablamos en el episodio de podcast, el hecho de que en cuestión de unos meses, en cuestión de unos pocos meses, que seas capaz de pasar de estar sufriendo, sintiendo una monitis por una chica que te tiene paralizado, como estaba diciendo en esa frase inicial, que te ha paralizado en todos los sentidos, que no estás focalizado en tu vida, en tu centro como hombre, a poder estar girando platos, por así decirlo, poder estar con 3 chicas recurrentes, teniendo 7 citas en cuestión de 8 días, etcétera, etcétera, creo que es un cambio de paradigma enorme y por eso precisamente hemos hecho este episodio de podcast porque estoy seguro de que puede inspirar y puede aportar un montón. Así que sin más, os dejo, os doy la bienvenida y quiero por supuesto agradecer al compañero por estar aquí conmigo y compartir este momento conmigo y con vosotros. Así que tío, bienvenido. Hola Daniel, no, realmente el placer es mío. Gracias por la invitación. Bien, cuéntanos un poco, ¿cómo descubriste ¿Cómo fue, digamos, cuál era tu punto de inflexión? ¿Tuviste un punto de inflexión que te llevó a meterte en esto de la seducción? No, mira, la verdad es que es una historia que data de mucho tiempo atrás, Ajá. porque yo nací bajo un entorno marcado por eh, un tema muy delicado como es la violencia y el narcotráfico. Yo Ok. soy de Colombia y eso Ujú. generó que mis padres naturalmente me criaran bajo un entorno de sobreprotección y de que yo literalmente no podía como salir de mi casa. Y esa sobreprotección inconscientemente implantó en mí una especie de muchos problemas para interactuarme con otras personas. Por lo Ujú. que el músculo de las habilidades sociales
completamente atrofiado y eso me generó bastantes situaciones muy incómodas con las chicas. Cuando ingresé a la universidad, yo conocí a esta chica, una chica pues que realmente era no era del todo atractiva, era un 6, pero yo pensaba que yo le gustaba a ella por el simple hecho de ser amable conmigo. Y al pensar eso, dije, pues esta chica realmente me gusta y yo le gusto. O sea, imagínate el nivel de autoestima en el que estaba yo. Lastimosamente ella me friendzoneó, obviamente, Ajá. y me generó un estado de tristeza muy profundo. Y no sé por qué, por cosas de la vida, un primo mío me envió a mi Messenger, que era en esa época que existía el Messenger, un PDF muy curioso. Yo vi el título y decía, el método Misty. Yo, ¿qué es Oh, esto? Yo, aquí fue que empezó todo. Y empecé a leer y descubrí que hay un método para conquistar chicas. Bastante interesante realmente. Y empecé a aplicar todo esto en mi vida. Sin embargo, había algo que no me cuadraba. Había algo que no me cuadraba, ¿por qué? Porque yo aplicaba estas cosas, obviamente tenía resultados, pero no los que yo quería. Unos resultados, por así decirlo, mediocres, sí. Digamos que, pues, sí, pues conquistaba algunas chicas, pero eran las que no me convencían físicamente o eran un poco problemáticas. ujú. Y mientras eso, yo veía a mis amigos y a otras personas que seguramente no conocían nada de esto y sin hacer nada conquistaban más. Tenían unos resultados muy interesantes y yo, pues, o sea, aquí hay algo que no cuadra, o sea, falta algo, falta un eslabón, una pieza, un engranaje que no está como cuadrando, ¿cierto? Y tú sabes, como cuando uno siente una frustración, cuando uno sabe que se está equivocando, pero no sabe en qué. Ujú. Esa es una impotencia y algo que te frustra demasiado. Te quería preguntar, bueno, primero, ¿cómo fue que te mandó ese PDF? O sea, ¿fue por algo en particular? ¿Habíais hablado alguna vez de ello? ¿O simplemente te lo mandó por curiosidad? Solo me lo mandó, simplemente ni siquiera me saludó, me mandó un PDF y ahí estaba el famoso libro de Mystery. Joder, pues ya está bien, un buen comienzo. Y te quería preguntar, ¿qué es aquello que no te cuadraba de aplicar esa metodología? O sea, cuando tú lees esto y lo llevas y lo pones en práctica, por así decirlo, porque entiendo que al final, quieras que no, nota una mejora. Sí, correcto. Mejora bastante Ajá. porque obviamente está la base de que tú no debes regalarle la validación a una chica Ujú, y pues hay ciertas cuestiones muy interesantes que se pueden aplicar, las rutinas, todo eso, pero lo que no me cuadra era como personas que sin hacer nada de esto, sin hacer todo este tipo de trucos, de rutinas, de estos enlatados, inclusive con una conversación simplemente muy cotidiana, podían realmente como generar ciertos resultados con las chicas. Y yo sentía que me esforzaba además y me esforzaba mucho para poder conseguirlo, pero eso iba en mi contra. ok. Concretamente tendría no un ejemplo, sino casos específicos donde diga, mira, esto concretamente a mí no me cuadraba, por ejemplo, o esto concretamente me daba problemas de este enfoque o de esta forma de hacer las cosas. ¿Se te viene algo a la Ok, mente? no, pues bastante, es que han sido muchos casos en los que dije que esto es muy forzado, porque yo una vez estaba en una discoteca y empecé a hablar con una chica Ajá. y le empecé a hacer como una rutina de los anillos y realmente no recuerdo cómo fue la situación, pero eso la chica como que lo vio un poco raro, ¿no? Ella como que incluso me dijo, pero ¿qué me estás contando? Es como que un poco baboso lo que me estás diciendo, estoy aquí pasándola bien, estoy de fiesta, yo no, pues ¿por qué me estás hablando de esas cosas? Y yo ahí dije como que esto no funciona, o funciona, pero tiene que haber algo más que algo que se implemente en mi mentalidad o alguna actitud, alguna conducta, porque eh, una hora después llegó un chico de Ajá. la nada
le dijo cuatro o cinco cosas, empezó a bailar con ella y ya pues había concretado casi que el pool. Y yo como que, a ver, pero ¿qué está pasando aquí? Vale, sí, sí, sí. O sea, entiendo perfectamente la circunstancia. Y nuevamente eso lo hemos hablado muchas veces también aquí en el podcast, el hecho del calibraje. En este caso, a lo mejor una rutina o un comentario que en algún momento determinado pudiera funcionar, no te voy a decir que no, pero claro, esa parte siempre es importante del calibraje. Pero bueno, sigue contándome un poco o contándonos qué ocurre después. O sea, al final, cómo. Porque entiendo que aplicas todo esto y ahí es donde desarrollas la monitis. La monitis estaba de antes. Pues, esa monitis estaba de antes, pero yo después empecé a desarrollar otras monitis por otras chicas que también no eran del todo atractivas. Yo simplemente sentía que por no tener opciones me aferraba a esa chica por el simple hecho de yo sentir un poco de validación de parte de ella o porque escribía además o se aplicaba cierto romance, digamos en juego de texto o al momento de verme con ella en persona y yo por Ajá. eso pues sentía como que ya por eso empecé a sentir la monitis. Y hubo un punto en que yo ya dije, necesito resultados, resultados porque veía que muchas personas, que estoy seguro que no conocen nada de esto, obtenían muchos, muy buenos resultados y yo pues quería también hacer parte de ese selecto club, entre comillas, de cómo conquistaban chicas. Y ahí fue que por cosas de la vida, no sé por qué, me llegó como sugerencia tu contenido, tu canal. Y Ajá. al yo escuchar los primeros 10 capítulos, yo dije, es el diagnóstico perfecto de por qué yo no tenía resultados. Hizo un boom mi cabeza literal y dije, aquí encontré la verdadera piedra filosofal. Y empecé a escuchar tu contenido eh, asiduamente y ya me fui apuntando a tus talleres y aquí fue que ya dije, debo apuntarme a algo más grande que es el método DT de los 60 días. Ok. Fíjate varias cosas aquí. Primero, ¿cuánto tiempo pasa desde que sabes desde que aprendes esa metodología, por ejemplo, en este caso, el método Mystery, hasta que Uh -huh. encuentras otra cosa? ¿O sigues leyendo del tema antes de encontrar, por ejemplo, este contenido? Antes de encontrar mi contenido me refiero. ¿Sigue aprendiendo de ahí algo más? ¿Aprende otro método? ¿Algo así? Ok, vale. Yo empecé a descubrir el método Mystery y de ahí quedé fascinado. Entonces me volví un ratón de biblioteca de todos los libros de deducción que existieran. Todo el libro que me llegara a mí, empecé a leerlo. Incluso está en un foro de seducción y alguien tenía como una especie de comprimido que tenía casi que todos los libros de seducción existentes. Entonces yo me los leí todos me los leí, pero no Hostia. pasaba eso a la práctica, literal. Y tenía una cantidad de información y todo eso era una maraña de cosas que en últimas me jugó en contra, ¿Por qué te jugó en contra? porque era demasiada información y estaba acomplejando algo tan sencillo como una interacción entre un hombre y una mujer. Ahí está el problema, que el paso A al paso B, estamos en el B, entonces en tu cabeza, al estar interactuando con ella, bueno, no, necesito pasar al C y después al D y todo esto, y eso obviamente se traduce en un lenguaje corporal, se traduce en lo que dices, se traduce en la mirada, porque al tú estar a toda hora de forma muy intrínseca, por así decirlo, Ujú. eso te saca de estado, quieras o no. Sí, fíjate que no muchas veces lo hemos mencionado alguna ocasión aquí en el podcast, pero no muchas veces por ejemplo, hablado o hecho referencia al tema de lo elaborado, lo laboriosos que en algún caso han resultado ser los métodos de seducción de este tipo. Por lo menos yo en mi inicio, igual que tú, aprendiendo este tipo de metodologías, creo y me ha parecido, o sea, comparto la opinión de lo que mencionabas, ¿no? Complican demasiado algo que no es tan complicado, como es una interacción con una chica. O sea, al final no requieres tantísima casuística como algunos de estos métodos te proponen. Te proponen como muchísima casuística y yo creo que muchas veces te bloqueas más
La típica parálisis por análisis que por otra cosa. Te bloquean por tanta casuística que tienes, tanta información que te plantas delante de la chica y es como que parece como si fuera una máquina que no sabes manejar y con un libro de Sí, instrucciones sí. enorme que ni siquiera te recuerda de memoria. Exacto, es como un playbook de estos que usan en el fútbol americano. Es un folder lleno de páginas, de libros, de cosas, de símbolos que al final eso te está saboteando y en realidad te estás desenfocando en lo que realmente hay que hacer, que es simplemente disfrutar de la noche, Ujú. disfrutar de tu interacción con la chica, pasártelo bien y ya pues todo va surgiendo de forma natural. Y ahí era cuando yo empecé como a analizar y creo que esto era lo que realmente hacen los naturales. Incluso hay un libro, o sea, estás Ajá. hablando con el Maldini de los libros de seducción. Hay un libro que se llama El método de la antiseducción, no sé si lo has escuchado, de Álvaro Tineo, Ajá. no sé si lo has podido mencionar. No, no, no. Yo de ese libro concretamente no me lo he leído. Bueno, y precisamente critica la comunidad de la seducción y cómo los métodos de seducción han saboteado ese mindset de las personas al momento de interactuar con una chica. Entonces, eso ha generado muchos vacíos y realmente la comunidad obviamente ha aportado mucho, yo no puedo negarlo, pero eso cuando llegan manos equivocadas, cuando tienes un contexto y unas conductas o una psicología como muy deteriorada o con muy poca autoestima o tienes muy poco juego interno o, por así decirlo, no tienes como habilidades sociales muy desarrolladas, puedes quedar como un rarito al momento de aplicar toda esta rutina. Claro, sí, justamente eso es lo que te iba a comentar, que gran parte de estas, lo primero, por supuesto, la comunidad de seducción eh, ha marcado un antes y un después y por mucho que ahora en retrospectiva o con la información que tenemos a día de hoy veamos que estos métodos ya están anticuados o no están actualizados a los tiempos que ahora mismo hay, sí que es cierto que no habríamos llegado al punto donde estamos ahora de no ser por esos métodos. Es decir, por ejemplo, Así Mystery es. no tenía un Mystery. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo, por ejemplo, Sí. pude tener acceso al contenido de Mystery. Mystery no tenía acceso al contenido de nadie antes. Entonces, ok, evidentemente es importante, tiene su. O sea, realmente considero una labor increíble la que hizo Mystery a la comunidad por la poca información que había en aquel entonces con respecto a ahora y la cantidad de buenas observaciones que hizo sobre cómo funciona el proceso este de cortejo, ¿no? Humano, por así decirlo, el proceso de seducción. Sin embargo, sí que es cierto que, al igual que se dice una cosa, considero que te hay que decir la otra, que muchas de estas técnicas o métodos o enfoques te hacían quedar precisamente de esa forma, ¿no? Como creepy, como, como una especie de geek de esto de la seducción, como una especie de friki de esto de creer, verte como si fuera una especie de persona en el laboratorio sabiéndote la fórmula mágica para conseguir ciertas cosas cuando la realidad es que luego es mucho más natural y no solamente eso, sino que como te faltan una pieza súper fundamental que considero que es el calibraje, al final estás aplicando una serie de estrategias, estás aplicando una serie de rutinas, estás aplicando una serie de cosas que sí, en determinados momentos puede ser que lleguen a funcionar, pero la estás aplicando como a ciegas, la estás aplicando sin saber en el punto en el que estás y eso te lleva al final a que la chica pues te pueda acabe teniendo una imagen de ti como de, vale, esta persona no está calibrando correctamente, a lo mejor no tiene demasiada inteligencia social en este caso. Yo he padecido todo eso, he padecido el aplicar, por ejemplo, cuando te hablaban de famosas frases de sexualizar o Kino, ¿vale? Contacto físico para sexualizar y aplicarlo en momentos que a lo mejor mm, no son a lo mejor, no es lo que necesita la interacción. La interacción a lo mejor no te está Ah, pidiendo eso. Lo aplica ahí porque es el siguiente paso que tocaba en el método o el siguiente paso que tocaba en la escalada. Y realmente es como que te falta dar un paso atrás, salirte de todo esa maraña de pasitos y de casuística y empezar a ver el punto en el que estás, el punto en el que está la chica y entender realmente cómo funciona el proceso, que creo que es fundamental. No sé qué opinas de y esto. seguramente Mystery tuvo esos resultados porque seguramente supo calibrar en su momento esa interacción.
Yo creo que Exacto. la clave que es el calibraje, Ujú. literalmente, porque si tú estás en una cafetería o en un restaurante y llegas con alguna rutina que es completamente descontextualizada, pues vas a quedar como una persona muy extraña y eso pues te puede jugar en contra. Yo realmente también lo viví y es muy poco agradable la sensación y quedas muy perdido y dices, pues ya este método no sirve, es un tema ya de un don mágico que con que las personas con el que las personas nacen y pues realmente no es posible aprender de eso, no es posible conquistar chicas, no es posible seducirlas, simplemente yo nací sin esa habilidad. Exactamente. Muchas veces te puedes llegar a pensar que es como, bueno, a mí no me ha tocado este don y solo unos pocos sí, y a mí no, es como algo que no se puede, que no tienes como control sobre ello. También la imagen del PUA, del Pick-up Artist o del Aven típico, todo se nos viene a la cabeza, por lo menos todos los que hayamos tenido cierto tiempo en esto de la seducción, se te viene a la cabeza siempre la famosa foto de Mystery con el gorro este alto, con las botas de plataforma y las uñas pintadas de negro. Y es como, bueno, vale, eso fue los años 2000, 2000 poco. Han pasado, ha habido ciertos cambios a nivel social, bastante grandes, por cierto, y, y eso ha requerido una actualización en todos los sentidos. Y eso hace que irremediablemente haya cosas de ese tipo de enfoque que tienen que actualizarse. Viene que por eso es por lo que en un momento dado, eh, a día de hoy, ciertas cosas de ahí no terminan de funcionar o terminan, se te ve como fuera de lugar aplicándolas. Y justamente me comentaba que a lo largo de este proceso fue cuando llegaste, por casualidad, entiendo, a este contenido. No sé si lo llegaste a buscar. Dices que te salió recomendado. ¿Cómo fue el conocerlo? Yo me llegó al algoritmo literal. Yo estaba buscando algo como para mejorar mi perfil de Tinder. Y ahí fue que me llegó tu podcast de cómo mejorar el perfil. Y Ajá. empecé a ver el tema de la hipergamia, empecé a ver todo esto y me pareció un poco unos conceptos muy, no estaba muy familiarizado con ellos, pero a medida que iba escuchando los episodios, uno, cuando uno dice, ajá, con razón, esto me pasaba y esto ocurre. Y ahí fue que yo empecé a aplicar todo esto y ahí empecé a ver realmente resultados. O sea, solamente con escuchar los podcasts, porque esto es algo que me ha dicho mucha gente, que escuchando los contenidos, los podcasts, también coinciden con algo que me dices tú, ¿vale? Porque recibo mensajes a menudo y es como, solamente escuchando los 10 primeros capítulos o los 10 primeros episodios del podcast, ya es como, o sea, ya comprendes mucho más que habiéndote leído decenas de libros a lo mejor, o 5 o 6 libros de los más top de aquellos enfoques, ¿vale? Y luego, a lo largo de escuchar el contenido, entiendo que puedes aplicar, o sea, en tu caso, como tú lo has vivido, es que escuchando eso pudiste aplicar cosas y conseguir resultados, ¿no? Y muy buenos resultados, realmente buenísimos. Ujú. Y te voy a... No sabría cómo explicar. sí, bueno, explícame. No, es que es una especie de giro de 180 grados literalmente. Al tú aplicar estas cosas, que es un tema meramente, tiene una lógica tan sencilla, eh, hay cosas como muy contraintuitivas, como por ejemplo el tema de regalarle validación a las Claro. chicas, porque uno está contaminado no, pues uno creció con eso de que tus padres, tu hermana te decía, tienes que ser atento con ella, tienes que regalarle atención, tienes que estar pendiente de ella, e incluso hay muchas canciones que hablan de que hay que regalarle flores, que hay que ser romántico, pero esas cosas claramente no funcionan y van en contra como de cierta lógica con la que uno ha estado creciendo. Totalmente. De hecho, lo que te iba a decir, antes que te interrumpía, digo, me voy a ver obligado a hacerte esta pregunta. Bueno, para aquellos que nos estén escuchando no tenemos guión ni tenemos nada, porque justamente le he dicho al empezar al compañero, digo, mira, ¿qué te parece si fluimos e improvisamos? Porque, no sé, hoy se ha dado así. Y al decirme esto de que estabas consiguiendo buenos resultados con el tema del podcast, digo, mira, me nace hacerte la pregunta. Sí, ¿qué es lo que te lleva, por ejemplo, a seguir indagando en talleres y en el programa, por ejemplo, si ya estás consiguiendo o ya has visto ciertos resultados con el podcast? Bueno, a mí lo que realmente
me ha generado esa inquietud por ingresar a tus talleres es porque el contenido es completamente, eh, casi que todo lo que necesitas para realizar tus interacciones de una forma más natural. Sin embargo, Ujú. obviamente, el método o los métodos es como la rúbrica, la, el estilo que tú necesitas para ser una persona natural y descontaminarte de todo lo que tú aprendiste anteriormente con lo de Mystery y de todos estos temas del romance que son muy, que te Ujú. dejan completamente perdido. Me apunté porque yo inicialmente ingresé al taller del valor de mercado sexual Ujú. y esto para mí fue el boom porque literalmente cada una de las cosas que tú dices tiene completo sentido. Y ahí fue que tú promocionaste el taller Ujú. y yo dije, venga, vamos a meterle porque este contenido y este taller, yo creo que es de las mejores inversiones que tú puedes hacer. Yo he tenido dos inversiones en mi vida, de las mejores inversiones que he hecho. Una es mi juego de pesas, mis dumbbells, y la otra el DTD. Buenísimo. Inclusive, yo pensaba como cambiarle los aros a mi coche, yo tenía el dinero y dije, no voy a caer en la trampa del valor y voy a comprarme el taller, literal, voy a hacerlo. Y respecto a, muy bueno ese feedback, tío, respecto a, por ejemplo, tú escuchaste los podcasts, viste resultados, mejoraste la situación, empezaste a entender muchas cosas y cuando luego te metes y aprendes, digamos, cómo es la metodología, el DTE y todo lo que ello implica, con respecto a lo que has visto ahí, ¿qué te supone? ¿No? Es una mejoría mucho mayor de la que tenía antes, porque aquí ya te profundiza todo esto, todo el contenido de tus podcasts se profundiza de una forma mucho más casuística, porque a veces obviamente yo tenía problemas al calibrar, al concretar el pool, y pues uno a veces da palos de ciego, ¿cierto? Ujú. Porque obviamente sí, hipergamia, red pill, todo esto, pero sin un plan de acción, sin unos niveles eh, que te ayuden a interiorizar del eh, todo lo que hemos aprendido, vamos a seguir actuando por nuestra cuenta y cuando actuamos por nuestra cuenta, ahí también puede haber muchas dificultades, te puedes demorar muchos años en aprender todos estos calibrajes, todos estos ingredientes del método y contigo casi que me ahorro 5 años de errores de prueba y error. Claro, al final la idea ahí era efectivamente poder llevar todos los ingredientes que vas a necesitar en una interacción de manera práctica, de manera que se pueda ver y que tú puedas llevar que se pueda hacer un seguimiento de cada uno de los progresos y de cómo se va implementando y montando ese método que evidentemente tiene raíz en todos los contenidos que comentamos, en todo lo que es ese enfoque evolutivo, ese enfoque Red Pill que tanto me gusta a mí compartir por aquí. Y quiero que nos hables porque, claro, entraste en ese programa y, y la verdad, ya te lo dije en su momento, pero te lo repito aquí, tuviste una de las mejores actitudes que, o sea, una de las actitudes que yo sé, digo, cuando yo veo ese tipo de actitud en el programa es como, vale, eh, esta persona probablemente vaya a hablar con ella en otro momento. Porque una de las cosas que hiciste sin nadie decir nada, porque no hay, de hecho, poco, diría que era el segundo alumno del que yo me entero que hace ese tipo de cosas. Hiciste 100 aperturas. Sí, Eso es. ¿Cómo, sin cómo es el aperturas. proceso de hacer, cómo es el proceso de hacer 100 aperturas? ¿Y en cuánto tiempo la hiciste? En una semana. En una. Vale, esto no lo sabía, me No, creí que era un perdón, mes. en 2 semanas, perdón, ¿En dos. 2 semanas? Bueno, ok. Joder. Sí. Vale, ¿y cómo es el proceso de hacer 100 aperturas? Bueno, las 100 aperturas surgen a partir de todos estos niveles que tienes que completar en el programa, Ajá. pero yo utilicé un aparatico muy curioso con el que cuentan personas, los counters de las discotecas utilizan para controlar el aforo, es decir, es como una especie de contador
que Ujú. inclusive una vez venía incluido en un desodorante cuya publicidad es como que el que atrae. No voy a hablar de ese desodorante, pero ya todos lo conocerán. Cuya, que si tú te lo aplicas ya eres el gran conquistador de chicas. Entonces utilicé eso porque me pareció muy curioso. Y tú tienes que darle como un enfoque muy lúdico también y darle un extra de recompensas a tu cerebro para tú poder actuar. Y tú Ujú. dices, tienes que abrir 10 chicas en tantos, pero bueno, y ahí es cuando empiezas a llenarte de miedo, te empiezas a llenar de excusas. Y este contador lo utilicé para precisamente darle un boost a mi cabeza para yo seguir actuando. ¿Sí? Ujú. Utilicé otro instrumento también que aprovecho para decírtelo, que me sirvió bastante, y es que, bueno, utilicé ese contador, pero me compré un Lego de estos jugueticos que se arman. ¿Un Lego? Sí, un Lego. Y el Y, Lego tiene unas instrucciones, tiene unos pasos, ¿cierto? Tiene 100, 200 pasos, y cada apertura es una ficha, o cada apertura es un paso del manual de instrucciones del Lego. hostia, Y qué eso te bueno. da esa motivación para tú abrir chicas. Hostia, qué bueno, tío. Sí. Esto no lo sabía, pero muy bueno. De hecho, lo del contador, yo recuerdo cuando yo empecé y la primera vez que hice Day Game, me descargué una aplicación en el móvil que precisamente hacía eso. Tenía el teléfono, le podías dar con el dedo y iba sumando un uno, digamos que por un contador. O sea que cuando tú Uh -huh. compartiste, porque esto del Lego no lo sabía, pero cuando tú compartiste lo del contador en el grupo, me hizo mucho recordarme a mi inicio en esto de la apertura y era como, vale, ese enfoque me gusta, porque al final lo que tú dices, estás haciéndolo un juego real. Y eso se Sí, dice que al final es un juego, pero muchas veces una cosa es porque lo decir, es. otra cosa es realmente hacerlo de, oye, esto es un juego real. Así que, buenísimo. Ya digo, eres la segunda persona, creo que digo en que lo digo aquí en el podcast y que yo conozca, que ahora mismo se me venga a la cabeza, que me entero que ha hecho 100 aperturas. Y en tu caso lo hiciste como en 2 semanas, porque la persona Ajá. anterior creo que eran 100 aperturas en un mes. En cualquier Increíble. caso, son muchas aperturas, pero en dos Son semanas es una bastantes. auténtica locura. Y bueno, cuéntanos también un poco tu proceso ya una vez que, ¿cómo es para ti ver este enfoque? ¿Qué diferencias le ves, por ejemplo? ¿O qué supone para ti de distinto el ver este enfoque diferente? Porque entiendo, claro, no, en el método de TE no hay tanta casuística, no hay tantos pasos, me refiero, tanta... No sé, ¿cómo es para ti tu percepción? Es un método que te lo simplifica todo a algo tan sencillo como interactuar con una mujer, que no es la gran panacea abrirle a alguien, eso no tiene ningún misterio. No tiene ningún tipo de complejo, porque a toda hora siempre hemos tenido ese miedo al abordar de una forma muy, como con cierto misterio, ¿no? Que si, digamos, tú le abres a una chica desconocida y todos tus amigos se te abalanzan, te aplauden como si fueras un superhéroe, pero realmente no tiene ningún tipo de misterio. Hablar simplemente un ser humano como tú y yo. Ujú. Y el método DTE en la primera clase, que para mí creo que la más importante de todas, te quita esa presión y te quita ese miedo a la apertura. Que yo creo que Ujú. para mí es el principal problema que todos tenemos en el mundo de la seducción, la Sí, apertura. A partir de allí surgen otros problemas, pero que son más fáciles de resolver. efectivamente. Sí, estoy de acuerdo con que al final uno de los puntos de estancamiento más comunes es el hecho de la apertura. Y claro, de ahí que se trocee lo máximo posible, se facilite lo máximo posible. Me parece muy buena idea estas herramientas que comparte para también hacerlo más como un juego, porque quitándote esa pequeña presión, luego evidentemente vienen más problemas, por así decirlo. Al final los problemas en esto de la solución no desaparecen. O sea, tú te haces mejor solventando los problemas, pero los problemas siguen estando, por así decirlo, ¿no? Y al final, incluso la etiqueta problema no me termina de gustar como palabra, porque al final son como pequeños desafíos, si lo quieres ver así, o pequeños retos que te vas a encontrar. Pero bueno, la cosa es que, claro, quitándote eso, una vez que tú no tienes dificultad para abrir y puedes iniciar interacciones, pues evidentemente hay un paso entre no tengo problema iniciar interacciones y estoy generando atracción, estoy haciendo cierre, estoy llevando a cabo una escalada. Porque claro, para tú, que es lo que habíamos empezado diciendo en el episodio, pasar de esa monitis, estamos viendo todo el proceso, pero pasar de esa monitis que tenía en aquel caso
y bueno, y este background que traías también, que nos has contado, a estar con, no sé cuántos dijimos, y 2 o 3 chicas recurrentes, ¿no? Creo Tengo que me 3 equivoco. citas recurrentes en este momento. Así es. Vale, ¿cómo es eso? O sea, quiero decir, ¿cómo es pasar de un lado a otro y cómo es en este punto esas 3 chicas recurrentes que tienes actualmente? Es que es una optimización de todos tus embudos de venta, por así decirlo. Tú tienes varios sistemas para conocer chicas, aplicaciones online, day game, night game, círculos sociales, y todo eso lo vas optimizando a partir del método y eso te genera una especie de interés compuesto. Tú vas haciendo una bolita de nieve y se va ampliando porque tú vas generando valor en redes sociales, empiezas a abrir una chica por allí, otra chica por allá, conoces a alguien en cierto entorno social y a partir de allí es que empiezas a crear opciones. A partir de allí es que empiezas a crear opciones y si digamos, inclusive hay chicas que ni me acordaba que les había abierto en juego de texto, porque es que son tantas, que ahí es cuando te genera esa mentalidad de abundancia, con la acción y empezando a cerrar y empezando a aplicar todo esto, Genial. Y, y hasta cuando... llegar al nivel de las 3 recurrentes. Te preguntaré también cómo es gestionar 3 chicas recurrentes, porque no es nada fácil. Uf, es difícil realmente. Problemas de primer mundo, ¿no? Problemas de rico. Eso es una de las cosas que se comenta mucho también en los programas de mentoría, porque a veces llega alguien, a lo mejor entra alguien nuevo, ya sea al programa 90 días o al que sea, ¿no? Y empieza a tener problemas con la apertura. Y a lo mejor ya hay otro que ha solventado ese tipo de problemas, está ya aplicando el método como tal. Y claro, al final lo que te digo, los problemas no desaparecen, pero que los problemas son diferentes ahora. Y a lo mejor nos llega a una mentoría en grupo y nos dice como, vale, yo tengo un problema y es que estas 2 chicas me están diciendo de quedar y he conocido a una chica nueva y entonces no sé cómo agendarla. Y claro, los demás que están, o algunos de ellos que estén teniendo problemas con la apertura, es como, vale, problemas de rico, o sea. Pero no deja de ser un reto porque, mira, de hecho, ayer mismo tuve una sesión con un chico del 90 días y, y me decía lo mismo. Me dice, mira, había conocido a una chica haciendo day game y bueno, está quedando con ella, pues es su chica recurrente, por así decirlo. Y esta chica tiene, increíble, también, es que ayer justo fue cuando me dio el dato, tiene 12 años menos que él. Él tiene 44, aprox, y la chica tiene pues unos 32. Y bueno, está Sí. quedando con... Y lo que me decía era, me está tosigando. O sea, es decir, está presionándome continuamente para quedar con ella y no sé dónde sacar tiempo porque entre el trabajo, el tener que también hacer, poner en práctica esto, mi amigo, no me da la vida. Él me dice, literalmente, me dice, como siga en este plan, la voy a tener que dejar. Y es como, vale. Fíjate cómo pasamos rápidamente de que nos preocupe una apertura que ahora fíjate que la gestión es distinta. Entonces, en tu caso, y solo tiene una chica recurrente esta persona. En tu caso que tienes 3, ¿cómo lo haces? Sí. No, literalmente tengo que utilizar un Excel para yo gestionar mi tiempo y el tiempo con las chicas, literal, porque obviamente van a ingresar más a mi sistema y eso obviamente es un poco abrumador, no lo niego, porque tú dices, ay, tengo tantos frentes abiertos, inclusive financieramente es, pega también porque tienes que invertir en las citas y bueno, sale cierto plan con la chica. Eso, Ujú. obviamente, tienes que organizarte muy bien. Tienes que tener una mentalidad de que el tiempo, todo el tiempo, obviamente es limitado, pero siempre va a haber tiempo para todo. Y yo tengo tiempo para hacer ejercicio, para ir al gimnasio, para trabajar, para dedicarle tiempo a mis amigos, para mis recurrentes. Todo es posible con una buena organización de tu tiempo. Tienes que mirar cómo optimizarlo. Hay muchas herramientas ya en internet y obviamente eso, tú con el tiempo te vas organizando, las fichas se van como encajando una tras otra. Y pues obviamente si tú tienes que cancelarle a una chica porque digamos coincidió con otra chica a la misma hora, pues le cancelas, no pasa nada. Eso también genera valor. También se genera ese misterio del natural de que, a ver, ¿por qué me canceló? Todo el mundo es muriéndose por cerrar una cita conmigo y por qué me cancela, no entiendo.
Eso Claro, puede generar también cierta forma de atracción. también está siendo congruente con la abundancia, pero además desde un punto de vista natural. Porque fíjate, porque ahora que me comenta esto, hace, no recuerdo cuánto tiempo hace, pero ahora a lo mejor un mes y medio, un par de meses quizá. Bueno, como ya sabéis, estoy mandando email ya casi a diario, pero estoy mandando varios emails semanales a la lista de email y que aprovecharé para dejar la lista de email, por cierto, ahí abajo en la descripción para el que quiera unirse. Uno de los emails que conté una historia real de una chica que me contactó por Instagram diciéndome, en primer lugar, diciéndome que estaba haciendo un flaco favor a los hombres con mi contenido, básicamente diciendo que mi contenido es lo peor. Y al rato, al final, pues como que nos caímos bien mutuamente, pasamos del odio al menos odio y un poco al final a caernos bien en ese proceso. Y acabó contándome que resulta que había estado saliendo con un seguidor mío y que al final este seguidor mío le había estado contando a esta chica que había estado viendo mi contenido y digamos que le daba un poco la brasa, más o menos lo que lo que me estaba diciendo la chica, que le daba un poco la brasa con esto del contenido, que algo que digo y aprovecho para repetirlo, no expliquemos Red Pill a una chica, no le expliquemos las reglas del juego, simplemente juguemos el juego. Pero bueno, una de las cosas que ella Así decía es es. que no le quedaba nada natural. Decía, a este chico no le quedaba nada natural y se le notaba mucho que muchas veces me cancelaba citas sin tener nada que hacer solamente por el hecho de que a lo mejor había escuchado por ahí que había que cancelarla. Y fíjate que eso al final es comportarse de manera abundante, pero claro, no está siendo congruente de ninguna manera y pues se le podía ver de alguna forma al plumero por lo que me decía esta chica. Fíjate ahora en el caso que me cuentas tú. Tú literalmente si tienes que cancelar las citas porque no te da la vida. O sea, si necesitamos un Excel para Sí, organizar esto, pues imagínate. Y eso queda completamente natural y es congruente en sí, este sí, caso. así es. No, no es porque la cancele como por adrede para yo generar como cierta intriga, sino que es, literalmente lo haces de forma natural. Claro. Y lo que tú dices del tema de explicar a las chicas del tema reptil, tú puedes andar diciéndole, tú no me vas a orbitar a mí, yo voy a hacer te voy a retirar mi validación porque tú me estás orbitando, no puedes hacer eso conmigo. Y tú te pones te llenas de ese, lo que tú llamas a veces el resentimiento reptil, que también Eso. existe. Ujú. Hay que quitarse eso de en medio para poder hacerlo de forma muy natural. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y también por comentar antes de lo que decías del tema de la inversión, claro, es que al final, si haces la cuenta, tres chicas recurrentes, no sé, imagínate que de media gastas, aunque bueno, habría formas para poder minimizar eso, ¿no? También depende del tipo de plan que hagas con ella, pero con que gastes 10 pavos con cada una a la semana, son 30 pavos a la semana por 4 semanas, son 120 pavos. O sea, quiero decir, Sí, yendo como a lo... Se puede ir quizás más low cost, ¿vale? Eso sí que si acaso se podría luego hablar, pero, pero sí que es cierto que al final, claro, tres chicas recurrentes y el seguir interactuando, saliendo y demás, pues también va a requerir cierta inversión. En ese sentido, ya digo, una inversión leve, porque al final nunca, o sea, no es recomendable a lo mejor hacer excesivos gastos, pero sí que es cierto que por muy poco que gastes, pues tienes que tirar para adelante con ese círculo que te has creado. sí es. Eh, Y sí, bueno, no sé si quieres decirme algo de esto no, o- es un tema de organización y es una inversión fuerte, pero es una plata que yo gasto, obviamente, con mucha inteligencia y que vale la pena gastarla porque son experiencias de vida y obviamente no hay nada como estar con una chica y que te guste, ¿no? Claro. Y incluso ha habido ocasiones en que yo no tengo que pagar ni un solo peso porque ellas me invitan a mí. O inclusive he concretado un pool donde yo me gasté 0 pesos de cuenta de proyectar valor en redes sociales y la cita fue en la casa de ella me invitó a mí y Ujú. vivía cerca de mi casa y yo fui caminando. Entonces, imagínate cuánto me gasté yo, 0 pesos. Perfecto. O sea, que al final, efectivamente, eso también tiene ese lado. Te quería preguntar dos cosas, así para ir cerrando esto que hemos estado comentando. Por un lado, ¿cómo es a nivel mental tuyo, cómo es a nivel de asimilar el pasar de aquel punto que no has comentado al principio,
por ejemplo, del desarrollar esa monitis, de no ver los resultados que te gustaría, de ver cómo tus colegas en un momento dado estaban consiguiendo, o gente que cercana conseguía más resultados sin hacer tanto, a de repente verte con tres chicas recurrentes. Porque entiendo, primero, en cuánto tiempo se ha llevado a cabo ese cambio. En menos de un año. Menos de Menos un de un año, pero año. ¿en cuánto? Porque creo que son como pocos, relativamente pocos meses, ¿no? Sí, son pocos meses. Pero es un cambio que te emociona mucho, pero a la vez como que te asusta, porque tú dices, ¿cómo es posible que yo pase de tener una monitis por un 6 a tener este tipo de situaciones en las que estoy ahora? Como que no me la creo. Siento que algo, algo aquí será por cuestión de suerte, será por cuestión de simplemente por quién sabe por qué, pero el cambio es real, el cambio te abruma en tanto a que, digamos, cuando un chico de 5 años pone un video, cualquier cualquier cosa en TikTok y ya se vuelve millonario, es casi la misma sensación. Es como que te llega desde momento la fama. Claro, para Eh, ver cómo es gestionar. emocionante, pero a la vez tienes que asumir que obviamente tus resultados llegan por el trabajo que has realizado, porque esto obviamente no es fácil, implica trabajo, implica sacrificios, eh, no es fácil tampoco. Eso es, una de las cosas que también quiero hablar ahora. Y efectivamente, hay que tiene un proceso de asimilación. Yo también viví ese punto donde parece como, joder, o sea, es como... Es bonito también el hecho de afrontar esa situación donde tienes que asimilar eso. El hecho de salir con 7 chicas en 8 días, ¿eso qué tal? ¿Cómo fue eso? Eso fue genial realmente. Eso fue, yo Hombre, digo claro. que eso fue ya a final del programa, cuando empecé ya a acumular todos estos cierres Ajá. y yo tenía aproximadamente 20, sin mentirte, 20 personas a quien invitar en una semana. Y yo pues llegó el fin de semana y invité a una chica, pero también me interesaban otras cuatro y empecé como a Vale. organizarlas en toda mi agenda hasta llegar a ese nivel de 7 chicas en 8 días. Y obviamente pues no hubo cierres en algunas, pero hubo mucha acción en ese pequeño lapso de tiempo. Interesante. Eso fue al finalizar el DT, me dice en el programa. Fue al finalizar el DT, fue antes de la última sesión en la que se Joder. hacía el sprint final. Ok. Y justamente esto que decía, ¿no? No es fácil, hay que trabajarlo, porque siempre sabes que me gusta hablar también de esta parte. O sea, está muy bien ver del punto donde hemos partido, ver al punto al que hemos llegado, ver que en cuestión, claro, si me dices que fue antes de la sesión final y el programa tiene 8 sesiones, es decir, en 7 sesiones, que son 7 semanas, sales con 7 chicas, Sí, o sí. sea, puede llegar a generarte 7 citas en 8 días, está bastante bien. Y luego el que luego te lleguen las 3 chicas recurrentes y demás, está también bastante bien. Pero hablemos también del proceso, de lo que implica, de que tengamos que trabajarlo. Porque esto lo comenté también en el último episodio que hicimos, que bueno, lo hice también con un compañero de tu grupo, del DTE, y, y le preguntaba lo mismo. Digo, oye, a veces me preguntan, Dani, es que también, ¿qué pasa con la gente que no tenga resultados? Y al final, claro, tú has estado en el grupo y has podido ver también gente que ha tomado más, menos acción, ha visto esto, lo otro. Entonces, un poco, dime tu opinión de tu visión de esto. Bueno, yo digo que como todo en la vida requiere de trabajo. Esto es como cualquier tipo de habilidad. Jugar fútbol, hacer ejercicio, aprender a hablar en público. Todo necesita de práctica. Y si tú no practicas, si tú no tomas acción, obviamente nunca vas a terminar de interiorizar eso y nunca vas a tener resultados. Yo comprendo que haya gente que no tenga tiempo porque tiene su trabajo, tiene una jornada dura, pero realmente tiene que hacer una pequeña inversión en cuanto al tiempo y programarse. Es que el fin de semana, tú en un fin de semana puedes hacer todos los ejercicios. Tú en un fin de semana incluso puedes dedicarle 45 horas al día, que no es mucho, es muy poquito, a realizar aperturas, a practicar, a conocer chicas. Es que yo por lo menos tuve la ventaja de, como yo soy autónomo, yo manejo mi tiempo
Y pues obviamente estos 2 meses se los dediqué única y exclusivamente al DTE, pero obviamente para gente que no tiene tanto tiempo, puede utilizar el mismo tiempo en pequeñas fracciones de tiempo al día. Claro, eso es lo que te iba Entonces a eso preguntar. implica Porque, mucho claro, trabajo. realmente, Sí, realmente, evidentemente, puedes dedicarle. O sea, evidentemente, si no tomas acción, no va a haber resultados. Eso está clarísimo. Pues da igual, pues si no, entonces esto totalmente, sería magia negra. totalmente. Esto no sería Así Red es. Pill, eso no sería la píldora roja, sería magia negra. Pero Sí. luego, evidente, cuanto más tiempo le dedicas, mejor. ¿Y cuánto tiempo? Antes, es que has dicho antes un dato, o sea, justo antes mientras hablaba, que no requieres tampoco tanto tiempo para poder empezar a tomar acción y empezar a ver resultados. O sea, cuando si dices, No, aquellos que no. tienen un trabajo, ¿cómo lo pueden compaginar? Es que inclusive con tu misma rutina diaria puedes aplicar los ejercicios, puedes aplicar el método. Simplemente tienes tu auto, te vas en transporte público a tu trabajo, vas al gimnasio. eh, Tienes que aplicarlo, tienes que como hacer como una especie de vinculación de todo esto a tu rutina diaria. Ujú. Y te aseguro que poquitos sets no encuentras. Poquitos sets no hay bastantes. Y ahí es cuando tú tienes que empezar a practicarlo. Totalmente. Claro, al O sea, final hay que digamos, integrarlo. sí, 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 te digo que al final hay que integrarlo. Cuéntame. sí, no, lo que te decía, es que hay que integrarlo a tu rutina del día, porque es que obviamente eso también es una excusa, decir que no tienes tiempo. Sí hay tiempo, sí hay tiempo, sí que hay tiempo para todo, Sí, te lo aseguro. yo algo que comento, eh, al final, yo calculo siempre cuando tanto gente que ha preguntado por el programa 90 días, por ejemplo, o por el DTE y demás, que al final, ¿cuánto tiempo puede requerir que practique esto? Pues yo siempre he calculado con que le eches un ratito todos los días, que puede ser, por poner un número, imagínate, entre 40 a 45 minutos al día, o porque hay gente que a lo mejor, joder, que entre semana tengo trabajo tal, no pasa nada, échate un par de tardes a la semana. A lo mejor la tarde del sábado, la tarde del domingo, o bueno, si sales de fiesta, pues entonces ya eso que te ahorra en un momento dado porque ya puedes tener ahí las interacciones. O sea, al final lo puedes, como tú dices, integrar en tu rutina sin ningún tipo de problema. Y claro, también está el tiempo puede ser incluso menos, porque al final no me interesa el tiempo del minuto, me interesan las interacciones. O sea, si tú puedes tener 5 interacciones en 20 minutos, pues a lo mejor en un día eso está ya perfecto. Quiero decir, ya has practicado en un momento dado, no necesitas más tiempo. Ahora, si requieres como más tiempo para tener esas interacciones, porque las que estás teniendo no estás tomando la acción, por ejemplo, entonces ya una conversación distinta. Pero lo que está claro es que, evidentemente, el tiempo se puede sacar, ya sea, evidentemente, en el caso como tú, que tuviste un poquito más de libertad con eso, o recuerda también el compañero que trajimos en el. No recuerdo qué episodio Sí, era, pero bueno, el compañero que era. 118, ¿Cómo? episodio 118 creo. Eh, efectivamente, joder, tío, te lo sabes, te lo sabes mejor que yo, estaba comprobando. En el episodio 118, esta persona estaba trabajando y se tenía que conectar a los Zooms a las 4 de la mañana o algo así, en horario de Australia, que es donde estaba él, y tenía como un trabajo que solo le dejaba un día libre a la semana, y aún así, o sea, al final, querer es poder. Creo yo que se resume en eso. Y es que yo inclusive pensaba al principio, este chico no tiene como compromiso con el DT, pero al escuchar su historia y al contextualizar todo, realmente uno se da cuenta que él la tenía muy dura en cuanto tiempo. Y Y también eso. hay que hacer hay que hacer un apunte en que tú tienes que auditar tu tiempo. ¿Tú en qué te estás gastando tu tiempo? ¿Cuánto tiempo pasas en Instagram al día, en la pantalla? ¿Cuántos episodios te ves tú al día de Netflix? De esa serie que pues sí está buena, pero te genera una cierta gratificación instantánea, pero te tiras 2 horas de tu vida y esas 2 horas las puedes invertir en otra cosa. Ujú. Hay que analizar eso porque tú lo explicaste una vez en tu episodio 19, que para mí es el episodio, yo creo que es el mejor episodio que tienes de todos en cuanto a que realmente tú tienes que trabajar, tienes que poner de tu parte para obtener resultados. Y cuando estás en la jungla, en el Eso day es. game, que es una jungla, ahí es cuando tú
te das cuenta si estás para esto o si no estás para esto. Mm. Si realmente tú decidiste mejorar en esto, ahí es cuando tú debes poner de tu parte. Totalmente de acuerdo con eso. Al final, si te fijas, son decisiones de un segundo. O sea, es un segundo lo que tarda en ver a esa chica y decidir no abrir porque tienes miedo. Y es una decisión que dura un segundo en tomar ese no y probablemente varios días, si no prácticamente gran parte de tu vida en algunos casos, el darle vueltas Claro, de que no lo has hecho y demás, no por una interacción en concreto, no te va a tirar toda la vida, digamos, arrepentido por una interacción, pero si tú vas acumulando oportunidades que no hacen nada porque esa decisión, en ese segundo de esa decisión, claro, como te resulta un poquito, tiene un poco de resistencia, no la tomas, no estás dispuesto a pagar ese precio y eso va acumulándolo, llega un momento de frustración real de decir, joder, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida y hasta qué punto quiero seguir en esta línea? Y ya digo, son decisiones de un sí, segundo que lo pueden cambiar todo. sí es que no puede haber ley de los 3 segundos, cuando tiene que ser inmediatamente. Y esa es otra cosa que yo quería comentar, porque mucha gente ha preguntado, inclusive a mí me han preguntado, yo he escuchado como en preguntas de los talleres, qué ritual o un audio de motivación para llenarte de valor, para abrirle a la chica, necesito una frase motivadora, nada de eso te sirve, eso antes te llena de mucha más ansiedad, eso te sabotea. Totalmente. Ujú. Totalmente. Y te hace vivir en una situación que no sé hasta qué punto puede llegar a ser sostenible. Porque ahora en retrospectiva, si lo piensas, ¿cómo, o sea, si tú, entiendo que esta reflexión la haces, ¿no? ¿Cómo sería si no hubieras descubierto esto y no estuvieras viviendo esto que estás viviendo, tío? Mira, yo estaría en este momento eh, revisando mi celular cada 5 minutos a ver si esa chica con la cual tengo monitis me ha respondido o no, porque eso lo viví literalmente. Yo era ahí esperando esa bombita azul del WhatsApp que fuera ella, esperando ansiosamente, eso te saca de foco en tus otros aspectos de la vida, en tu trabajo, en tu salud física, eso te deteriora. Y literalmente todo esto, todo este proceso, te vuelve, te refresca, te vuelve una persona cuya vida merece la pena ser vivida. Te lo garantizo. Te lo garantizo porque uno al tener esa abundancia, tú no te logras imaginar cómo eso al final te genera más naturalidad en cada una de las interacciones, porque tú estás ya sin presión de querer estar con ella, porque ya tienes muchas opciones y al tener opciones no necesitas impresionarla. Una más, una menos, está Ujú. ahí, voy a conocerla ya. Y pues si se cae esta, pues mira, todos los platos que tengo. Totalmente. Además te hace relativizar un momento. Me ha gustado la frase al final. Te convierte en una persona cuya vida merece ser vivida en este aspecto, que es un aspecto tan importante para nosotros los hombres. Así que creo que es un buen cierre para un Sí, buen sí, broche final a esto. Y aunque siempre me gusta hacer a todas las personas que traigo aquí, que han formado parte de alguna mentoría, de algún programa, la siguiente pregunta y es, ¿qué le dirías a una persona que está teniendo dificultades con esto? O digamos que la pregunta sería un poco, ¿no? ¿Qué le diría a alguien como tú hace, pues no sé, esos 5 o 6 meses que haga de antes de saber o de conocer de todo esto? acción, acción, salir a interactuar, tomar feedback de todo lo que hagas, cada movimiento, cada tic que tengas, monitorealo y a partir de allí empiezas a mejorar. La próxima vez vas a hacerlo diferente, voy a entrar con mejor lenguaje corporal y tener una libretica para apuntar todas tus interacciones, porque eso te va a ayudar mucho, eso te genera un feedback impresionante, porque ahí tu subconsciente es el que está hablando, cuando escribes a mano, y realmente creer en que todo se puede lograr, y no hablo de ese tipo de motivación, de que tú todo lo puedes, no, es simplemente actuar y creer en que
tú puedes llegar a la mejor versión posible y puedes obtener esos resultados de rockstar o de futbolista. Yo los estoy teniendo y cualquiera que me esté escuchando también los puede obtener, pero con compromiso, ética de trabajo y creer en el proceso. Totalmente de acuerdo con eso. Importante eso. Al final, como todo al final, todo requiere un precio. Hemos vivido el periodo creo que ya se está acabando, ¿vale? Ese periodo donde te metías en internet y parece que todo el mundo te prometía el oro de Moscú, con no hacer absolutamente nada. Eso se ha acabado ya. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta de que no funciona. Y la gente se ha dado cuenta Eso de no que es así, de eso no que es la así. vida no es gratis, de que tienes que pagar un precio y hay que hacer cosas que te incomoden y tienes que salir de la zona de confort un poco. Pero es que si no, ¿qué es la vida sino el crecimiento y mejora y Nada, afrontar desafíos y solventarlo y verte orgulloso de que has sido capaz de superar ciertas cosas y de lo que ayer te parecía eh, una montaña, ver que ahora lo obvias y tienes un nuevo desafío por delante? Considero que es ahí donde está el picante, ¿no? Ahí es donde está realmente lo interesante de este proceso. Así que, tío, sí, sí, te es quiero un dar las proceso muy gracias bonito. por compartir este momento conmigo, con nosotros y contarnos tu caso, ¿vale? Realmente, bueno, para mí un orgullo enorme el poder escuchar este tipo de cosas cuando dices los cambios que has podido experimentar. Esto también parece que no, ¿vale? Pero también es un proceso que aún sigo asimilando. El hecho de ver Sí, cómo, pues la cantidad de mensajes que la gente que me manda, por ejemplo, con el podcast, los grandes cambios que generan y sobre todo luego una vez que trabajamos en mentorías, también ver esos cambios es interesante, tío. Es una sensación interesante. Así que, tío, muchísimas sí, gracias por sí, estar aquí, ¿vale? a ti por la invitación y de nuevo, invito a la gente a que realmente actúe, que esto es real y para la próxima seguimos en contacto y bueno, muchas gracias, Dani. Vale, un fuerte abrazo, tío. Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya aportado valor conocer esta experiencia de esta increíble transformación que nos ha compartido el compañero. Y te recuerdo que mañana a las 4 de la tarde tenemos un directo en Telegram, en la comunidad de Telegram, donde vamos a analizar desde un enfoque Red Pill lo ocurrido entre Shakira y Piqué. Así que, y bueno, por supuesto vamos a resolver las dudas que me habéis hecho llegar sobre este tema. Te recuerdo también que al finalizar ese directo podrás hacerme si tienes alguna duda sobre el programa de TE. Y te recuerdo que abajo te dejo un enlace donde tienes toda la información, que realmente creo que ahí están todas las dudas resueltas sobre los horarios, sobre cómo quedan los diferidos, sobre los grupos del programa de TE. Te recuerdo que el domingo también, mañana domingo 22 a las 11:59 de la noche, hora Madrid, se cierran las inscripciones y arrancamos esa semana del 23 con todos los inscritos. Así que abajo tiene el enlace, puede haber más información y mañana nos escuchamos en el directo. Un fuerte abrazo.